Bienvenidos a otro episodio de En la Mesa con Julio González. Muchas gracias a todo el grupo de personas que nos escucha hoy. Tengo el privilegio de presentar en mi podcast a un gran amigo, Gastón Monge, CEO del Grupo Monge. Gastón, gracias por estar con nosotros en el podcast. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Como te conté, este podcast se trata todo de ayudar a las personas a crecer profesional y personalmente. Y a mí me gusta decir que queremos ayudar a las personas a ganar en los negocios y en la vida. En lo que ando desde hace un rato es en cómo logramos crear mejores líderes en todos los lugares de la organización, comenzando obviamente desde arriba, desde el equipo ejecutivo, mejor liderazgo, cómo logramos crear equipos más colaborativos y cómo logramos tener estrategias más claras para que ejecutemos en las prioridades más importantes. Ese es como el tema global. Pero antes de eso hablemos de Gastón Monge, un poquito de tu historia, un poquito de quién es Gastón Monge y un poquito de tu intersección con el grupo. Mira, bueno, primero para contarte, yo estudié aquí en la Universidad de Costa Rica, estudié Administración de Negocios. Cuando terminé, realmente comencé trabajando en un banco, se llamaba Banco Interfin. Nunca se me olvida que no tenía ni siquiera cubículo. Yo lo que tenía era el banco privado más grande del país y sin embargo yo lo que tenía era un escritorio en un pasillo. Entonces casi que cuando la gente tenía que pasar yo tenía que meter la silla para acomodar. Fue una experiencia interesantísima. Ya en ese momento mi padre tenía, digamos, la operación de Costa Rica y sin embargo yo no fui a trabajar con él. Mi hermano mayor trabajaba con él, yo no. Pero fue muy, muy valiosa. Siempre he dicho que una de las cosas que más me enseñó, y parece una tontera, es que yo trabajaba muy, muy duro. Entonces trabajaba, almorzaba en 15 minutos, si la hora de salida era a las 5, yo salía a las 7, 7:30, etc. Pero un mes llegué ante 3 veces. 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto y me suspendieron. Me mandaron un día a la casa sin goce de salario. Entonces, parece una tontería, pero fue un aprendizaje muy importante para alguien que venía, digamos, de un hogar donde había una empresa familiar, etcétera, claro. Porque eso yo nunca lo hubiera aprendido. Y ahora enseñamos en las empresas familiares que es una buena práctica mandar a los muchachos a trabajar. Completamente, que soy partidario número uno porque probablemente nunca me hubieran suspendido si hubiera trabajado en el trayecto de la empresa, entonces aprendí muchísimo eso. Pero fue muy interesante, hice muy buenos amigos a los que todavía sigo viendo después de tantos años. Entonces estuve con ellos cerca de 3 años en Banco Interfin, con don Luis Lieberman, que hoy es miembro de la Junta Directiva del Grupo Monge y al que le tengo una gran admiración y cariño. Después de eso me fui a INCAE a hacer la maestría, donde además de la maestría conocí a Ruth, mi esposa. Entonces probablemente el hallazgo más importante que he hecho es el negocio, el mejor negocio que he hecho. El mejor negocio definitivamente, igual que yo con Ashley. Sin duda. Definitivamente. Entonces, y después de allá me fui a trabajar con Grupo Promérica, Grupo Financiero Promérica, que hoy tienen operaciones alrededor de todo Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, etcétera, en una etapa en la que estaban creciendo en Centroamérica. Entonces también fue muy interesante para mí. Estuve involucrado en la apertura de la operación de Guatemala, República Dominicana, la compra de un banco en Ecuador. Y ya, digamos, en esa época ya tenía yo esta idea de que quería desarrollar algún proyecto propio que estaba relacionado con este negocio, pero que quería llevarlo a otros países de Centroamérica. Y cerca de 4, si no me equivoco, años después, decidí que me quería arrancar la operación y me fui e inicié la operación de Nicaragua de cero, que es interesante porque realmente, a pesar de que era el mismo negocio que tenía mi padre en Costa Rica, realmente lo arrancamos como un negocio igual, pero completamente separado. O sea, no es que hubo aportes de este negocio expandido, entonces sino fue un negocio completamente Te tocó emprender. Exacto. Nunca se me olvida, mira, mi oficina era, la oficina de la empresa cuando comencé era la mitad de este espacio. Y mi esposa Ruth me ayudaba a montar toda la contabilidad al principio y casi solo me faltaba amarrarme una escoba en la espalda para ir barriendo mientras pasaba. Pero fue una experiencia lindísima. Iniciar la operación de cero completamente. Y de hecho fue la primera expansión internacional. Fue la primera expansión, exactamente. Y de hecho yo me fui a vivir a Nicaragua. Fue en Nicaragua y yo decidí que yo quería irme a abrirla de cero. Entonces fue lindísimo, muy retador, ¿verdad? Al principio llegaba a un país y cuando vos tenés que contratar a tu primer equipo de gente, le tenés que vender una idea. No hay nada que enseñarles. No hay ni una tienda. No tenía nada abierto.
Es que después de la primera tienda ya por lo menos podía enseñar una tienda. Y entonces se llamaba el gallo Magario y nadie entendía si era una venta de pollo frito o qué cosa. Pero fue una experiencia lindísima, lindísima estar involucrado en todo el proceso desde el inicio. Hoy están en... Hoy operamos en 5 países de Centroamérica, cerca de 700 puntos de venta. Tenemos, si no me equivoco, 6.500, 6.700 colaboradores. Entonces, pero es muy bonito regresar a ese inicio y acostarse todo como... Eso que en los inicios, cuántas historias, cuántas leyendas, cuántos aprendizajes. Y otra vez, de cara a esta idea de cómo forjar mejores líderes en el lugar de trabajo, de cómo tener... Nosotros estamos hablando mucho de esta idea de organizaciones saludables. Cómo lograr que la organización no solamente sea inteligente y que crezca y que gane y que tenga un resultado financiero, sino que también sea saludable, comenzando desde sus líderes. ¿Qué te hace pensar eso? Mira, estoy completamente de acuerdo. Y yendo al tema del liderazgo, puedo decir cosas muy básicas, ¿verdad? Pero en eso está basado en lo que yo creo. Uno de los primeros tomas es entender la diferencia entre un líder y un jefe, ¿verdad? El jefe es el que te da órdenes. El liderazgo hay que entender que es algo que las personas te entregan, casi que como un regalo, lo veo yo. Yo te entrego a vos la oportunidad de ser mi líder y si no la cuidas te lo puedo quitar de vuelta. Entonces, para mí ese concepto es importantísimo porque es un privilegio que tenés de que un grupo de personas te entreguen esa confianza, ese regalo de que los lideres. Entonces, ¿qué es fundamental para mí en esto? Yo al final creo que todo, incluidas empresas, organizaciones, todo se basa en las relaciones personales. Entonces, ¿qué es, creo, o por lo menos puedo hablar de mi experiencia, qué es fundamental? El interés genuino por tu gente. Si vos tenés un equipo de trabajo, yo no creo definitivamente en los problemas del trabajo se quedan en la puerta. Eso es, perdón, es una tontería. O sea, el quien está entrando por la puerta es una persona integral, con su vida completa. Y vos tenés que estar genuinamente interesado en tu gente si querés liderarlos. Y entonces, y para los CEOs que los líderes, yo en algún momento, aunque lo que hicimos en Open House, que ya ahorita hablamos de eso, algo tan bonito que ni siquiera buscamos un retorno financiero, sino una contribución social, pero soy una persona enfocada en tareas y hubo un momento donde a mí mismo me costó eso. ¿Cómo ayudamos al gerente que está enfocado en el resultado, en la tarea, y que tal vez no está poniéndole ese interés genuino a la persona? Y no hay que confundirse. Como empresas tenemos que dar resultados y tenemos que dar una rentabilidad a los accionistas, etc. Eso no es contraproducente para nada, ¿verdad? Yo creo que parte del asunto es, hablo de interesarse por tu gente, pero otra parte fundamental es cómo construís o cómo identificás a las personas correctas para la posición y la organización. Yo siempre he creído que hay como una magia que se da cuando el plan de vida de una persona tiene una intersección con el plan de una empresa y con el papel que puede cumplir en esa. Y ahí es donde se hace la magia, porque entonces vas creando valor como en 3 partes, ¿verdad? Le vas creando valor a la persona que está cumpliendo con su plan de vida, que está creciendo, que está satisfecho con exactamente, la organización está cumpliendo una función para sus clientes, que entonces les está generando valor, y al generarle valor a los clientes y a los colaboradores, si estás operando dentro, digamos, de cierto modelo de negocio, le vas a generar valor a los accionistas. Pero entonces ese match es fundamental. Por eso es que no quiero confundir el interés por las personas con paternalismo, porque yo con mucho interés y mucho cariño le he invitado a gente a decir, mira, esto no es para vos. O sea, esto no está funcionando, esto no es para vos, yo creo que puedes ser más feliz en otro lugar. Y eso se puede hacer con dignidad, se puede hacer con su valor a la persona, pero también tenemos una responsabilidad ante la misión de la organización. Pero todo eso no quita de que si vos armas el equipo correcto, como te digo yo, si vos querés trascender de una jefatura a un liderazgo, de verdad, lo primero que tenés que hacer es preocuparte por tu gente, ¿verdad? Y perdón que use los ejemplos, pero vos sabes que a mí me encantan la novela histórica, entonces, pero perdón que use los ejemplos de los ejércitos, pero los mejores generales eran los generales que se preocupaban por sus soldados y que por sus tropas y los protegían y andaban buscando cómo estuvieran bien.
Y eso era el motivador más importante. Entonces yo creo que todas las personas añoramos, y en esta etapa, o en esta época, creo que más que nunca, añoramos una conexión personal, emocional con los que están alrededor nuestro. Sí, yo siempre digo que el trabajo tiene que trascender de una transacción de tiempo por dinero. Sí. No puede ser solo una transacción de tiempo por dinero. Cuando la gente trae lo mejor de ellos, cuando hay esa intersección de lo que yo estoy buscando para crecer como persona y de lo que esta empresa hace y cómo alinear eso, creo que es una cosa maravillosa. Ahora, nosotros hablamos mucho, buenísimo, el liderazgo, empezar con la persona. Nosotros hablamos mucho que para que los equipos sean de alto desempeño, tienen que tener una serie de Lencioni, vos sabes, Pat Lencioni, para quien yo trabajo ahora en esta consultoría. Él escribió un libro que se llama Las 5 disfunciones de un equipo. En ese libro él dice, mira, hay 1000 cosas para construir el equipo. Puedes hacer toda clase de team building, paseos, lo que sea, pero si en el equipo no hay confianza, ¿okay? Confianza de seguridad psicológica, donde puedo decir lo que pienso sin temor a represalias, si no hay buen conflicto constructivo de ideas, no de ataques, ni tampoco de esconder, ¿okay? Compromiso, la decisión que se toma, ya, una vez que tenemos conflicto, tomamos la decisión y vamos adelante. Y por último, accountability, esa idea de hacer lo que decís que vas a hacer, sí. Y después atención al resultado, el resultado colectivo, no el departamentalismo o el silo típico de marketing, hacer marketing, operaciones, hacer operaciones. Esas 5 cosas, ¿cómo las viste tú empíricamente en tu historia de construir equipos, construir historia, de construir la empresa, este increíble crecimiento de pasar una empresa de un país a 5 países, de no sé, unas poquitas tiendas a 750 tiendas, y ahora obviamente tienes que tener equipos de alto desempeño en todos los lugares? ¿Cómo has visto algunas de esas cosas? Mira, a ver, te voy a decir las primeras cosas que me saltan. Hablar del tema del conflicto. Yo creo y me parece que la organización, y cuando hablo de la organización es porque todas las personas son las que le han logrado construir una organización muy autocrítica, y para mí eso es fundamental, ¿verdad? Es fundamental el que siempre estemos viendo para adentro y entendiendo de verdad que podemos hacer mucho mejor. Y para eso tenés que estar dispuesto a afrontar conflictos. Nosotros tenemos, me acuerdo, cuando varias consultoras hacemos los estudios de clima, etcétera, siempre salen asombrados porque nuestra gente es muy directa para hablar, ¿verdad? Y eso lo vemos como algo muy positivo. En Costa Rica, por ejemplo, es atípico. Sí, sí. En Costa Rica a la gente no le gusta el conflicto. Y sin embargo es muy directa para hablar. O sea, somos muy directos para hablar dentro de la organización, porque al final, como decimos, estamos enmarcados en la cultura de Costa Rica, pero la organización no deja de tener una subcultura, sí, ¿verdad? Sí, claro. Dentro de esa misma cultura. Entonces, para mí esa parte es fundamental. Creo que en la parte que hablas de los equipos es fundamental el alineamiento. Entonces le dedicamos muchísimo tiempo a construir visión. Pero antes de visión construimos confianza. Más cuando vos hablas de esa parte de la confianza, te voy a poner un ejemplo. Antes de la pandemia yo iba a visitar un país y le dedicaba todo el tiempo a estas presentaciones que me hacían, etcétera. Todo eso hoy ha migrado hacia videoconferencias, y al final yo a lo que voy a los países es a sentarme a conversar con los equipos. Hago una conversación porque la base de verlo a los ojos. Sí, exactamente, de generar confianza, y eso no quiero obviar que en una empresa familiar como estamos nosotros, y yo siendo un CEO, miembro de la familia, eso tiene un significado relevante, ¿verdad? No deja de haber un papel importante, digamos, del CEO como miembro de la familia y como comunicador de la visión, de los valores de la organización y de la familia al mismo tiempo. Claro. Entonces, eso es fundamental, y eso es parte de lo que crea también esa confianza dentro de los mismos equipos por un tema muy importante. Voy a regresar al tema del liderazgo que te decía, porque al estar yo reunido, no me reúno solo con el equipo gerencial, me reúno con gente de las jefaturas, después me reúno con supervisores de tienda y jefes de tienda. Y ahí, como dicen los gringos, you set the tone de cuál es la conversación y la relación del liderazgo con toda la organización. Y eso una cosa, digamos, muy particular de la organización nuestra, y es que si yo entro a la sala y tengo, no sé, 30 jefes de tienda y voy uno por uno dándole un abrazo, dándole un beso a las jefes de tienda, etcétera, eso genera una cercanía que es fundamental para nosotros en la organización, y es ser una organización muy plana, ¿verdad? Donde no hay diferencias digamos, inmensas entre el gerente general, mucho menos el CEO y el jefe de tienda.
No, y eso tiene beneficios múltiples, porque por otro lado estás cerca del front line, estás cerca del cliente, ¿no? Al final estás con el gerente de la tienda y todo el mundo te ve, aparte de esa cercanía que genera, esa conexión que genera que hablamos hace un rato. Entonces, definitivamente que tiene beneficios múltiples. Ahora, déjame un comentario nada muy rápido. Yo no sé cómo lo clasificarías en los 5 elementos que hablaste, pero para mí hay una parte que se construye mucho así, que es como la mística del equipo. ¿Verdad? Cuando vos de verdad, y te voy a poner un ejemplo muy claro, y yo lo repito, y en la organización me lo han oído decir 1000 veces. O sea, cuando entra una señora a comprar una cocina a una tienda nuestra, nosotros al final creemos que está comprando una cocina y no está comprando una cocina. Está comprando la ilusión de una cena en familia el viernes de la noche. Y probablemente era una señora que no tenía una cocina, tenía un fogón de leña afuera de su casa y esto le cambió la vida. Entonces, hay un papel muy importante del liderazgo de poder terminar de trasladar a los diferentes niveles de la organización por qué estamos trabajando realmente. Entonces, es muy diferente si yo vendo una cocina que yo vendo un momento, una cena en familia. Eso genera una mística del equipo que va mucho más allá de lo transaccional. Sí. Porque realmente, y yo se lo digo mucho a la organización, o sea, si la vida se tratara nada más de tiendas, colaboradores, ventas y utilidades, ¿qué vida tan chiquita tendríamos? O sea, si no tenemos una contribución más grande a los clientes, y si a la hora de generarle valor a los clientes, al mismo tiempo logramos que nuestros colaboradores también generen valor. Y eso hablo yo mucho cuando me reúno con la gente. Me encanta hablar con un jefe de tienda que tiene 20 años con nosotros. Y le digo, mira, ¿vos te acordás de algún cliente que le vendiste la primera cocina? Sí, hoy tiene todo su equipo, su casa equipada. Y ve qué interesante. Yo viví en Costa Rica muchos años, ahora vivo en Atlanta, como ya sabes. Pero aquí pues fui cliente de Monje varias veces. Y obviamente cada vez que iba a la tienda compraba el Viva de tu parte con descuento de Gastón Monje, pero yo nunca les decía que venía de parte de Don Gastón, ¿verdad? Y nunca decía eso, siempre decía, necesitaba un aire acondicionado para cuando nos pasamos de casa. Y el trato que me dieron, un trato súper humano, me dieron, tenemos el contacto que la persona que lo instala, nuestra agente de bodega te va a ayudar y te lo va a ir a llevar. O sea, fue algo excesivamente humano. Creo que las personas con las que interactuamos en la tienda estaban teniendo una genuina mística de conexión conmigo como cliente. Sí. Y después que le dije, por cierto, yo quiero el descuento de Don Gastón, me decían, uy, qué bueno que lo traté bien. Qué bueno que lo traté bien, que se viene de parte del jefe. Bueno, es que eso es mucho lo que tratamos de comunicar también. O sea, nosotros tratamos de comunicar de que tenés que digamos, los equipos de frontline, los vendedores, los jefes de tienda, etcétera, tienen que tener un genuino interés por la gente que entra por la puerta. No podés nada más venderle y punto. Exacto. ¿Verdad? O sea, tenés que tener un genuino interés porque también las organizaciones tenemos que entender que así como no debe ser transaccional la relación con tus colaboradores, si lo ves como cliente interno, no debería ser absolutamente transaccional tu relación con tus clientes. Debería haber una conexión. Culturas. Más allá, exactamente. Realmente. En el punto de conflicto, bueno, muchas cosas. Esta metodología de crear confianza, que es una especie de seguridad psicológica, vulnerabilidad, donde la gente puede expresarse para poder tener muy buen conflicto, ¿verdad? Y luego compromiso en las decisiones y accountability para que el resultado gane. Ahora, una de las cosas que yo aprendí de ti personalmente, ¿verdad? Cuando estábamos comenzando el proyecto Open House y cuando tuvimos algunos retos que yo tuve y que tú me serviste como mentor, como coach, es cuando sabemos que una persona está escuchando, ¿verdad? Sea en el conflicto específicamente en el conflicto, cuando hay alguien que no está escuchando, ¿cómo sabemos que alguien no está escuchando? ¿Te acuerdas de lo que vos me dijiste? Sí, claro que sí. Exactamente. Es que cuando alguien no está escuchando, está realmente oyendo solo para rebatir de vuelta lo que vos le estás diciendo. Exacto, y vos me dijiste, porque yo estaba obviamente dándote excusas y explicaciones de la situación, y vos me dijiste, pero es que no estás escuchando, me dijiste. Sí. Es que no estás escuchando yo, y sé que no estás escuchando porque cuando la gente escucha, hacen preguntas. Sí. Me dijiste vos. Sí, mira, yo creo que es
yendo a la misma línea, voy a ser repetitivo, pero igual, o sea, si vos estás trabajando con tu equipo y tenés que y estás buscando la relación personal, el interés por tu gente, escuchar es la base de eso. Al final todos añoramos ser escuchados y añoramos ser escuchados por el reto que tenemos en el trabajo, como porque mi papá está enfermo, ¿verdad? Entonces, al final es la base otra vez de toda relación. Y en el camino, y te voy a decir una cosa que es muy particular mía, pero yo creo que no me debe suceder solo a mí. Y esto no estoy hablando solo de la parte personal, vámonos a la parte profesional. Yo siempre he dicho que yo creo que yo pienso con la lengua. Y te voy a decir por qué. Porque es conversando y haciendo preguntas y después en una conversación donde al final yo creo que si he tenido X cantidad de ideas buenas, no sé, el 90% han surgido así. Han surgido de una conversación. No de estar yo no soy esta persona que se sienta y piensa fuertemente y después de, no sé, estar encerrado tanto tiempo me salió una idea. A mí, yo creo en que, por lo menos en mi experiencia, creo que muchísimas ideas salen de la conversación y de la interacción de las partes. Pero para que esa interacción sea rica de verdad, tiene que haber escuchas de los dos lados. Decía, Sí, probablemente vos, como líder, tenés que escuchar más. Sí. A mí nunca se me olvida que dice que por eso tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Sí, y termina siendo bueno para encontrar las mejores ideas y para hacer negocio. John Keith decía, el que escucha es el que gana, porque pone atención, escucha el punto de dolor y puede servir mejor. Te decía, entonces esta metodología de primero alineamos al equipo ejecutivo, y por cierto me encanta escuchar lo plana de la organización, la conexión con la línea del frente. Ya la gente que nos escucha que está dirigiendo un negocio, un ejecutivo de negocio, pueden tener un montón de takeaways de pequeñas cosas de tu experiencia que están obviamente que ayudan. Al mismo tiempo, podemos hablar mucho más de esa idea, ¿no? De la colaboración en los equipos ejecutivos, pero luego, una vez que sabemos, ok, vamos a ser colaborativos, vamos a escuchar, vamos a remar juntos, luego otro reto que afecta mucho a las organizaciones es lo que yo llamo el déficit atencional organizacional. Demasiadas cosas que hacer, sí. 457 KPIs, 18 iniciativas estratégicas de este semestre, y al final, en la ejecución, vas a lograr 3 o 4 cosas muy, muy bien. ¿Y cómo haces para asegurarte que le pongas el enfoque a Mira, eso? vieras que yo puedo hablarte de eso con conocimiento de causa, porque yo siempre he dicho que lo hemos ido mejorando, gracias a Dios, pero nosotros, si esta organización fuera una persona, sería una persona con déficit atencional, con ADHD, porque déficit atencional e hiperactividad. Y creo que eso de alguna forma yo tengo una responsabilidad, porque cuando yo estaba chiquitillo no nos diagnosticaban, pero yo estoy seguro que yo tengo las dos cosas, sin ninguna duda. Pero bueno, sí hemos caído en ese problema. Hemos caído en el problema en que tenemos demasiadas iniciativas al mismo tiempo y muchas veces, y ahí es donde el líder, cuando tiene carácter emprendedor, como es el caso mío, entonces tiene que tener la disciplina de acompañarse bien, ¿verdad? Porque yo no soy un extraordinario Project manager. No project manager tanto, soy bueno en seguimiento, sino digamos en temas de control interno y de medir las capacidades de ancho de banda. Yo estoy claro que ese no es mi fuerte, y entonces en mi equipo hay muchas personas que me ayudan a entender, ok, este es el ancho de banda. Porque si no, siempre hay una idea nueva, diferente todas las semanas, de algo que puede ser interesante de hacer. Entonces yo ahí lo que te diría es, hay que aceptar la realidad. Entonces yo a mi equipo siempre les digo, vean, yo voy a empujar cosas. Digamos, yo reconozco mis limitaciones, entonces yo no puedo dejar de ser quien yo soy, entonces voy a estar empujando cosas. Ayúdenme ustedes, y ahí es donde parte de la conformación del equipo es fundamental. Porque tengo mucha gente, digamos, mi auditor interno es buenísimo, es decir, eso se nos va a caer aquí. Estos son los problemas de control interno. Franco Naranjo, mi CFO, es el que me ayuda mucho a decir, mira, mejor esto, y para esto no tenemos estar. Entonces,
Y en el camino vas creciendo. Es más, ahora que me estás diciendo, yo en la junta directiva del jueves estaba más bien reclamando que no podíamos hacer tantas cosas. Qué bien. Pero bueno, Pero coincido con vos. O sea, además, al final, la experiencia te termina enseñando, ¿verdad? Que eso que vos decías, si vos haces de 3 a 5 cosas bien, de las otras 10 que querías, algunas eran consecuencias de estas mismas y terminan saliendo bien. Entonces sí, creo que concentrar la energía nerviosa en las cosas que realmente mueven, digamos, el negocio en cuanto al modelo de negocio y en cuanto a los retos que tenés. Entonces te pongo un ejemplo. Yo hoy personalmente estoy y muy involucrado en temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque creo que estamos efectivamente en un turning point, en un punto de inflexión donde esto va a ser una disrupción en los negocios. Entonces, tenés que entender en cuántas cosas se puede concentrar diferentes personas en la organización. El CEO, en qué cosas, la siguiente línea. Pero estoy de acuerdo con vos, tiene que haber alineamiento. Sí, de hecho nosotros incluso le recomendamos a los clientes que tengan una especie de rallying cry o tipo estrella norte, que esta es the one thing en este próximo periodo de tiempo, 6 meses, 9 meses, 12 meses, es mejor que un plan anual operativo, porque es una especie de carrera corta que estás empujando para llegar hacia una meta, hacia tu visión de largo plazo. Y entonces le llamamos Rallying Cry o le llamamos Basecamp, tenemos diferentes nombres, pero es la idea de tener un gran objetivo y luego 3 o 4 que me ayudan a lograrlo. Y ese es lo que llamamos tu prioridad más importante. Y después de ahí obviamente está business as usual, ¿verdad? Hay que seguir pagando, hay que seguir cobrando, hay que seguir manteniendo las luces encendidas. Y eso es un poquito lo que llevamos para tratar de mitigar ese déficit atencional organizacional. Y la metodología de OKR está muy relacionada con estos objetivos y resultados claves, esta idea de asegurarnos que todo el mundo tiene un plan. Así que eso es buenísimo. Y sin embargo, a veces el mismo éxito puede ser un enemigo para esto, porque somos grandes, somos famosos, tenemos una organización grande y puede incluso eso convertirse en un gran saboteador. Gastón, tengo una pregunta más que es un poquito más personal, y es que cuando te sentaste aquí pusiste este crucifijo. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito de ese. Mira, primero, vos sos uno de los contribuyentes más importantes a cómo Dios ha cambiado mi vida, ¿no? ¿Por qué lo tengo? Lo tengo a propósito para todos los días y varias veces durante el día estar tocando base con Dios, porque siempre que termino una razón, tengo o algo por qué darle gracias o algo por qué orar pidiéndole. Pero digamos, en el mundo de negocios, con tanta incertidumbre, yo una de las cosas que rezo todos los días es pedirle a Dios que me ayude a convertir preocupaciones en oraciones. Porque Él dice muy claramente, do not worry about anything, instead pray about everything. That's right. Y yo puedo darte que lo andas contigo hace rato, porque me reuní contigo hace, no sé, 5 años más, bueno, tal vez. No es esto, además de eso, yo cuando camino 15 minutos al día oigo las charlas de Stanley, después leo un devocional al día, leo al día también el versículo del día y trato de estar en oración, digamos, yo tengo mis obsesiones, ¿verdad? Creo que además de ADHD tengo OCD. Entonces, parte de las obsesiones, yo camino por la oficina para poder lograr de 8,000 a 10,000 pasos. Entonces, cada vez que el baño voy ahí. Pero entonces, en cada caminata voy orando. Entonces, es mi forma de estar conectado. Y qué importante esa salud personal, ¿verdad? Que tal vez para alguien que nos está escuchando, que tal vez no sea creyente, y nuestro podcast obviamente es algo de ayuda personal y profesional, pero al final uno es quien uno es, ¿no? Y hay que ser coherente, ¿verdad? Para mí la fe es una fuente de energía, es una fuente de salud personal. Cuando yo pongo mis metas personales, ¿no? Cuando yo pongo mis metas, la primera siempre es personal. Y esto lo aprendí con el tiempo, lo aprendí con terapia, que tenemos mucho en común en eso también. De la idea de que si yo voy a estar bien para dirigir las empresas, si yo voy a estar bien para dirigir mi familia, primero tengo que estar bien yo. Y cuando yo defino estar bien yo, pongo primero espíritu, mente, intelecto, emociones y luego mi cuerpo. Entonces el working out, ¿verdad? El ejercicio y todo eso. Y tal vez para otras personas puede ser meditación, puede ser respiración, lo que sea, pero qué bueno que estás cuidando tu espíritu. Mira, al final, como dice mi esposa, todos somos cuerpo, emociones y espíritu. Y la parte espiritual para mí es fundamental. Ahora, te digo, yo como CEO, sí te puedo asegurar que tengo 54 años, tengo décadas en esto,
Y una de las cosas que he aprendido es que de todo el camino que llevo recorriendo con tantas caídas, con tantas cosas que han salido bien, otras no tan bien, eh, los elementos más importantes de lo que ha salido bien realmente estaban muy poquito bajo mi control. Las grandes cosas están fuera de mi control, están solo bajo el control de Dios. Y entonces yo lo que veo detrás de eso han sido muchísimas bendiciones. Cuando ha habido pruebas, lo he visto como retos de crecimiento personal. No hay ninguna duda que en los momentos más difíciles te acercas más a Dios, eso es indiscutible. Entonces me ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es otro de las cosas que oro todos los días. Eso es amoroso. Entonces, y eso te genera un valor inmenso. Vos sabes que la idea de lo que controlamos y lo que no controlamos, escuchar a un CEO tan exitoso de una empresa tan grande, transnacional, decir muy poco al final lo que controlas, y luego imagínate a un CEO de 30 años, 32 años, nuevo en el negocio, o un emprendedor que al contrario, ¿verdad? Su escuela de negocios y toda su mentalidad y el mundo de los negocios le enseñó controle, controle, usted es el capitán. En Bain nos enseñaron trabaja en la causa, no en el efecto, lo cual Sí. es obvio y hay que hacerlo. Pero yo siempre pienso que es el proceso que controlamos, no tanto el resultado. ¿Qué piensas tú de eso? Y con eso cerramos. Completamente de acuerdo. Y al final, Dave, vos vas siguiendo tu visión, vas haciendo tu mejor esfuerzo, pero en la medida en que te vas alineando, ¿verdad? Yo al fin y al cabo creo que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Yo todos los días oro para pedirle que me ayude a seguir el propósito que Él tiene para mi vida, porque en la medida en que yo lo siga, las cosas, va a haber retos y todo, pero van a ir saliendo. Pero la otra cosa que también te quería decir es que como líder de una organización, vos también tenés el reto de no temer y no tener vergüenza de compartir tus valores espirituales. Porque creo que cuando tenés la oportunidad de tener el oído de 6,000, 7,000 personas, es una oportunidad inmensa. Y tenés que aprovecharla. Sí. Entonces yo te estaba contando, yo grabo mensajes constantemente, el mensaje del Día de la Madre, el mensaje del Día del Padre, para Navidad, etcétera, y nunca dejo de meter un anuncito, ¿verdad? Sí. Por ahí de recortarle a todas las personas. Digamos, me acuerdo, la fiesta de Navidad que me invitaron aquí al comedor, no dejé de hacer una oración para recordarles cómo Dios vino al mundo y se hizo hombre como la máxima prueba de amor. Y te la voy a recitar porque quiero dejar de decirla, porque así laboro casi todos los días y le doy gracias a Dios porque vino al mundo y se hizo hombre para darme un patrón de comportamiento que seguir. Porque murió en la cruz como máxima muestra de amor por mí. Porque para mí es muy importante, esperó 3 días para enseñarme a esperar con fe en las épocas de adversidad. Y resucitó al 3er día para darme una muestra de su poder infinito, ayudarme a seguirlo y a salvarme. Eso lo compartí con toda la organización ahora en Navidad. Entonces, sí, es quien tú eres, es tu esencia y no es necesariamente un cookie cutter que tiene que ser para todo el mundo, pero tal vez el consejo ahí es que cada uno aprenda a encontrar esa esencia. Definitivamente que somos seres espirituales y necesitamos cuidar nuestro espíritu tanto como le ponemos atención a nuestro cuerpo. Un comentario más y con esto cerramos, se nos ha ido el tiempo. Gracias, Gastón. Lo que me dijiste de cuánto podemos controlar y cuánto no podemos controlar, que está obviamente para nosotros como personas de fe, está conectado con nuestra fe. Pero me decía Jorge Oyer, que es otro gran amigo, ¿verdad? Lo aprecio un montón, hoy lo voy a ir a ver. Decía Jorge que después que hizo sus procesos de terapia, aprendió que al principio el mundo le decía, tú tienes que ser el capitán de tu barco, trabaja en la causa, no en el efecto, eres el capitán de tu barco. Pero que como él es una persona de fe, después aprendió, no, yo soy el copiloto, no soy el capitán. O decía, más bien la ilustración más bien era un carro. ¿Quién está manejando el carro? Que no sea el niño que con todos los traumas que tuvo, sino el adulto. Y él, por ser una persona de fe, dijo, no, es Dios manejando mi carro y yo voy de copiloto y el niño y todos sus procesos de los que unos ha sanado y otros no, va ahí atrás. Se parece un poco a lo que me has dicho tú. Sí, claro. ¿Cuánto puedo controlar y controlar? Sí, de hecho, yo lo ligaría al mismo concepto también de stewardship. Yo creo que así como que la organización que yo tengo el privilegio de liderar, yo tengo un stewardship de esa organización para Dios. Por eso te digo yo, por eso mi obligación de compartir el mensaje de Dios cada vez que pueda,
porque hay 6.000, 7.000 personas escuchándome. Por eso es que de la misma forma, también cuando Dios ha puesto recursos económicos en mi mano, son recursos que son de Él. Y que yo estoy seguro que los pone en mi mano para que yo, como steward, los invierta de la forma en que Él quiere que los invierte. Y eso es, yo creo que aplica exactamente la misma línea. Y ya tendremos que hacer otro podcast del trabajo que hacemos en Hope, que tú nos ayudas tanto aquí a aliviar pobreza, a ayudar a niños con educación, con comida, lo que hacen en Nicaragua, que han construido que hacen un montón de cosas. Pero bueno, gracias Gastón, gracias por la conversación de hoy. Estoy seguro que va a ayudar a alguna persona. Gracias por ese liderazgo auténtico, ¿verdad? Que desde simplemente quién tú eres y conectar con las personas, un montón de puntos claves. Y sobre todo, gracias por darme la oportunidad de entrevistarte para ayudar a otros líderes. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, hermano.